Y ya que tengo a la hermana Pamela, le voy a pedir que haga una oración para comenzar precisamente el estudio bíblico del día de hoy. Amén. Padre amado que está en los cielos, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día, por su amor, Señor, por su Espíritu Santo que nos ha dejado, por las bendiciones, por nuestro hogar, por nuestros niños, Señor. Le pedimos todos los días que esté con nosotros, Padre, cuidándonos, protegiéndonos de este mundo, Señor, que nos dé el entendimiento, la sabiduría para entender su palabra, al igual que al hermano Mario, para que Él nos guíe, Jehová. Le pedimos también por toda la gente que le está necesitando, Señor, que pide su socorro, que esté con ellos en todo momento y con todos los niños de esta tierra. Yo le pido todo esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias, hermana. Amén. Bueno, vamos a entrar hoy en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Reitero, capítulo 15, comenzando a estudiarlo en el día de hoy. Bueno, digamos, el tema, Jesús denunciando aquí a los escribas y fariseos, reprendió también a sus discípulos, sanó a la hija de una mujer cananea y a multitudes y alimentó a 4.000. Este capítulo precisamente continúa precisamente narrando los movimientos del rey, quien estaba comenzando a encaminarse hacia la cruz. Eh, digamos, vamos a darle la bienvenida también a la hermana Ana María, que se suma también. Eh, decíamos que ahí estaban los movimientos del rey. Ya iba hacia el plan de Dios, que era su crucificación. Ya hemos presenciado ese rechazo que tuvo y ese conflicto con los líderes religiosos. Bueno, aquí se avanza precisamente en el ministerio de Jesús hasta llegar al mismo punto de ruptura con los escribas y fariseos. El pasaje contiene mucha acción, así que vamos a comenzar. Vamos a pedirle a Leticia que nos lea los versículos 1 y 2, capítulo 15. Bueno, dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Bueno, los escribas y fariseos, para los que no tienen conocimiento bíblico, eran los sacerdotes, también los políticos de aquella época del tiempo de Jesús, y conformaban estos grupos. Ahora resulta que estaban tratando de presionar a Jesucristo y venían viajando desde Jerusalén. Nosotros en el capítulo anterior vimos que Jesús y sus discípulos se encontraban fuera, en un lugar desértico, donde las multitudes no podían conseguir alimento, entre otras cosas, y fue entonces que las alimentó Jesús. A primera vista, el hecho de que estos dirigentes religiosos hubiesen venido desde lejos para escuchar a Jesús podría parecer asombroso, pero no habrían venido recorriendo ese largo camino para aplaudirlo o para aceptar su enseñanza, sino para criticarle. Es evidente que no se trataba de una visita amistosa. No le acusaban en ese momento, fíjense en ustedes, esto es muy importante, de quebrantar las escrituras, sino porque Jesucristo leía las escrituras en las sinagogas, sino
de quebrantar las tradiciones. Para estos judíos, las tradiciones eran, en algunos casos, hasta más importantes que las escrituras. Hoy día, los judíos religiosos tienen como un elemento central el Talmud. Algún momento vamos a tener que explicarles qué es el Talmud y qué cosas dice. Bueno, lo que dicen de Jesucristo en el Talmud hoy día son cosas aberrantes. Bueno, eh, ellos querían saber por qué los discípulos no se lavaban las manos. No era simplemente hecho de lavarnos las manos, sino que era algo ceremonial. No era solamente una limpieza física o higiénica. Todavía hoy hay gente, y en algunas iglesias pasa, que si uno no participa de una ceremonia o un rito o tiene como una limpieza externa, bueno, ya con eso para mucha gente le alcanza, esos ritos. Pero vamos a escuchar la respuesta que le dio Jesús. Le vamos a pedir a la hermana Pamela, versículo 3. Amén. Él respondió y les dijo: ¿Por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Bueno, ahí Jesús lo está acusando a estos religiosos de quebrantar el mandamiento de Dios con su tradición. Y efectivamente es así, hasta hoy día. Es que la tradición de ellos permitía a un hombre desobedecer la ley. Algo que parece asombroso. Y tenían una muy ingeniosa forma de hacerlo. Por ejemplo, vamos a leer, aquí está, versículos 4 al 6, Leticia, versículo 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá para entenderlo? Primero estaba diciendo que el honrar a los padres, como lo tenemos que hacer, iba más allá de honrarlos o quererlos, sino que incluía apoyarlos en la mantención. Miren qué concreto esto, ¿eh? La manera en que soslayaban esa responsabilidad estos religiosos era dedicando su dinero como donativo para Dios, lo cual les liberaba de mantener a sus padres. Esta solución les proporcionaba una forma piadosa de quebrantar la ley mosaica. Fíjense ustedes, esa ley la violaban de esa manera. Evidentemente, Jesucristo los ponía claramente en su gran violación a los mandatos de Dios, desobedeciendo evidentemente a Dios, no honrando a sus padres, no tomando la responsabilidad que la propia ley mosaica establecía. Y eso, trasladado a nuestro tiempo, pareciera que
Bueno, es un hecho que también hoy ocurre, mucho más allá del concepto espiritual que tiene. También estamos hablando del concepto material de las cuestiones. Hoy, muchos padres que han criado a sus hijos, que han puesto su vida por sus hijos, que han estado años protegiéndolos desde que eran pequeños o de que éramos pequeños, protegiéndolos en los momentos de enfermedad, proporcionándoles el alimento, proporcionándoles la educación, dando el cobijo de un hogar. Muchos de esos padres, cuando llegan a la edad madura, sus hijos se olvidan decididamente de ellos. No los honran. Es más, ni siquiera colaboran con aquellos que necesitan económicamente. Y muchos van y colaboran en una iglesia, pero no colaboran con su padre. Es casi lo mismo que estaba diciéndole Jesucristo a estos fariseos. Bien clara es la enseñanza del Evangelio para también nuestros días, porque es la palabra de Jesucristo ante estos religiosos que cometían eso tan tremendo. De desobedecer la ley mosaica, pero también de desobedecer a Dios en definitiva. Por eso es muy cuidadoso lo que tenemos que hacer con nuestros padres. ¿Cuántas veces muchos dicen, yo amo a mi padre? Bueno, algunos ni siquiera eso dicen. Y los dejan librados y no se interesan por ellos hasta el extremo de que casi ni siquiera van a verlos. Algunos los ponen en algún depósito llamado hogar de ancianos. En fin. Y estando allí, que tienen un cuidado, ni siquiera los van a ver. ¿Cuántos de estos? ¿No? Pero bueno, vamos a leer los versículos 7 y 8. Le voy a pedir entonces a Leticia versículos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando. Vamos a pedirle al hermano Fernando que le damos la bienvenida y le vamos a pedir que nos lea los versículos 7 y 8 del capítulo 15 que estamos estudiando. Gracias, hermano. Gracias por la bienvenida. Saludarlos a todos en el amor del Señor. Versículo 15, capítulo 15, versículo 7 y 8. Amén. Y dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gracias, hermano. Esta es la palabra de Jesucristo. Primera palabra, les dice a estos religiosos, no se los manda a decir, se los dice directamente, hipócritas. Porque como todo religioso, porque todos aquellos que quieren resumir el relacionamiento con Dios a un hecho institucional, religioso nada más, ritual, les dijo que hablando lo honraban, pero en su corazón estaban muy lejos de él. Los dirigentes religiosos estaban ansiosos de que la gente cumpliese la ceremonia del lavamiento de las manos, como una limpieza hasta casi espiritual, pero pasaban por alto la condición del corazón. Es que para Dios es más importante la limpieza del corazón que lavarse las manos. De una manera
piadosa, se podría decir, estaban violando la ley de Moisés también. Ahora sí, Leticia, vamos a leer los versículos del 10 al 12, del 10 al 12. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Bueno, el gran principio que Jesús estaba enseñando y nos está enseñando, establecía que la corrupción moral, esa que muchas veces se habla, era espiritual y no física. Los discípulos se sorprendieron de que el Señor ofendiese a los fariseos. Fíjense en ustedes. Hasta ese momento había, yo qué sé, existido una situación conflictiva entre los dirigentes religiosos y Jesús, pero este incidente marcó el punto de ruptura. Jesucristo, Dios, es amor misericordioso, pero cuando tiene que marcar las coordenadas, lo hace decididamente. Y no importa quién. Estos hombres religiosos eran lo supremo en aquel pueblo, pero estaban violando la ley, estaban desobedeciendo a Dios. Y por eso empezaron a perseguir y a cuestionar y a criticar a Jesucristo. Vamos a leer, Pamela, los versículos 13 y 14. Amén. Respondióles y dijo, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la hoya. Bueno, gracias, hermana. Qué maravilloso es escuchar la palabra de Jesucristo. No son frases, tienen una profundidad, una enseñanza tan importante como muy pocas veces uno puede leer en un libro cualquiera, de un autor hasta de un filósofo. La palabra planta aquí significa sistema. No es una interpretación demasiado amplia considerar que Jesús afirmó que todo sistema religioso que su Padre Celestial no hubiese plantado o establecido sería arrancado de raíz. Fíjense ustedes, tremendo. ¿Y cuánto hoy vemos, porque ese sistema religioso lo podemos traducir en sectas, en una iglesia en apostasía? Pero digamos que también Jesús tenía un sentido del humor y del sarcasmo, porque esa comparación que los fariseos eran los guías ciegos es de una calidad admirable, ¿no? Ya simplemente desde el punto de vista literal. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, caerán en el hoyo. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro de que hay muchos que se autodefinen hasta como apóstoles y son ciegos. Y a los que guían, los guían hacia el hoyo. Vamos a leer, Fernando, del 15
al 18, del versículo 15 al versículo 18. Amén. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Cuánta enseñanza hoy día para muchos, para muchos está esto. El Señor les estaba hablando a sus discípulos nuevamente por parábolas, pero ellos todavía no comprendían la lección. Aquí tenemos un principio importante. Una persona no se corrompe por lo que entra por su boca, sino por lo que sale de su boca. Como alguien ha expresado, para dar una idea de esto, decía que lo que se encuentra en el pozo del corazón, tarde o temprano, saldrá en el cubo de la boca. Y es así, ¿no? Y estos religiosos habían establecido a través de sus tradiciones una cantidad de cuestiones que desfiguraban totalmente la intención de Dios. Y es Jesucristo, y sus discípulos estaban también, digamos, educados con esa tradición, y Jesucristo vino, les dijo claramente el error que estaba. Pero se los dijo en forma de parábola, con un entendimiento clarísimo que a ellos les costó precisamente comprender. Pero es claro. Y esto que está diciendo Jesucristo a los discípulos o los fariseos es directamente también emitido hacia nosotros, hermanos y hermanas. Es hacia nosotros también. Y aceptemos esta enseñanza, porque a veces también nos falta entendimiento. Por eso muchas veces tenemos que orar pidiendo el discernimiento espiritual y el entendimiento a nuestro Señor Jesucristo para comprender esto. Le costó a sus discípulos que estaban con él. Él era el directo maestro. Es nuestro directo maestro. Vamos, Leticia, versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los formientos, los fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tremendo. Es así. Hay algunas personas que tienen un cuidado hasta casi patológico por lavarse las manos, por el cuidado de una posible contaminación. Yo no digo de ninguna manera que no tengamos lo mínimo de higiene y todo esto, porque acá Jesucristo les estaba hablando con parábolas y les explicaba que lo que verdaderamente contamina, que es más peligroso, es lo que sale del corazón. Porque ahí proviene todo lo mal del hombre. Porque de ahí, desde su espíritu humano, de su faz de carne,
Bueno, de ahí proviene todo el pecado. Y ahí provienen todas las acciones que él nombra: homicidios, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios. Esa es la explicación de este mundo. Acá en Uruguay sucedió un hecho ayer, o antes de ayer. Resulta que un equipo de fútbol festejaba su aniversario y fueron a la sede de ese equipo de fútbol 5, 6 mil, 7 mil personas y festejaban sobre la medianoche el aniversario de ese equipo de fútbol. En medio de esos festejos, alguien con un arma mató a una persona, a uno de los que estaban festejando, e hirió otras dos. No fue un problema deportivo, fue una persona evidentemente en un estado desequilibrado, tendría que ser, porque no fue una riña, no fue una pelea, fue el hecho de matar a alguien. Eso es lo que está pasando en el mundo. La violencia tremenda que existe hoy día. Y eso sale del corazón de las personas. Y esa es la contaminación de este mundo, esa es la perdición de este mundo. Y lógicamente, como dice Jesucristo, es mucho más trascendente, contamina más eso que no lavarse las manos. Y probablemente estamos viendo funcionar este principio en toda la cultura contemporánea. En este periodo y en cuanto a la moralidad que en él prevalece, bueno, hemos llegado a la situación precisamente en el cual se refirió el profeta Isaías. Lo estudiamos hace unas semanas atrás en el capítulo 5, versículo 20, en lo que la gente llama al mal bien y al bien mal. A los que, como nosotros, creemos en la Biblia, se nos considera retrógrados y completamente equivocados. ¿Y qué es lo que tenemos en esta época en la que el ser humano expresa sin limitaciones lo que hay en su corazón? Bueno, ¿se trata de una nueva modalidad? No, se trata de las mismas cosas de esas épocas antiguas que decía Jesucristo: malos pensamientos, asesinatos, adulterio, fornicación, testimonio, falsos, blasfemias. Verdaderamente ha estallado el mundo en esto. Y surgen los grandes problemas a nivel personal, familiar, social, regional, mundial. Es evidente, ¿no, hermanos, que el ser humano necesita estar controlado? Es el ser viviente más depravado de la tierra. A muchos animales se le colocan las jaulas, pero el ser humano tiene que estar en libertad para hacer lo que quiere. Y nuestro Señor nos describió todo lo que la humanidad iba a hacer también, y que estos pensamientos y acciones corrompen. Mucho de lo que hoy nos rodea está enfocado hacia un énfasis en cuestiones sexuales. Bueno, lo que usamos para el trabajo como herramienta de Internet, estamos bombardeados. Pero no solamente en Internet, en los medios de difusión. Lamentablemente, la perdición en vivo y en directo. Una propaganda que corrompe
Y la verdad que es difícil declararse inmune ante el esfuerzo publicitario que afecta a niños y a jóvenes, que pretende justificarse con una mala entendida libertad de expresión. Las malas evidencias se encuentran en el corazón, allí, del ser humano. Y ahora están en el exterior, ampliándose. Por ello señaló los tremendos alcances Jesucristo de esto. A propósito de esto que les hablaba, de este asesinato de una persona que estaba festejando, por el simplemente asesinarlo, comentándolo con un compañero de comunicación que tenemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer eh, alguien para parar todo esto? Nadie puede hacer nada. Solamente aceptando lo que Jesucristo está hablando. Y de eso no se habla, de eso no se comenta, de eso no se enseña. Porque algunos creen que esto es un problema ideológico, o es un problema económico, o es un problema de educación. Es un problema espiritual muy grande que tiene el mundo hoy día. Que ya en el tiempo de Jesús, ya Jesús lo señalaba. Llegamos entonces ahora al versículo 21, donde Jesús nuevamente comienza en esa faceta que hemos estudiado también anteriormente, de sanar. Aquí sana a la hija de una mujer cananea. Y le voy a pedir entonces a Pamela que nos lea entonces el versículo 21. Amén. Saliendo de allí Jesús se retiró a los términos de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de aquellos contornos comenzó a gritar diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija es malamente atormentada por el demonio. Amén. Bueno, vamos a decir claramente que en ese momento Jesús salía del territorio de Israel por primera vez en su ministerio público. Y este detalle es interesante tenerlo en cuenta, porque él había venido a Israel como su rey. Y bueno, y cuando envió a sus discípulos a cumplir su misión, les dio instrucciones para que fuesen a las ciudades de Israel, ¿recuerdan? Pero no más allá de sus límites. Después el Señor fue rechazado por Israel y aparecieron los conflictos. Hemos visto hace poquito en el estudio que venimos realizando sobre el punto de ruptura entre Jesús y los dirigentes religiosos. Y ahora, ¿qué estaba sucediendo? Que el Señor mismo salía de los límites de Israel, estableciendo otro gran principio. Ahora, Él recibiría a los gentiles. Esa invitación que hacía Él: venid a mí, todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar, ¿se acuerdan? Bueno, en el versículo 22 y 23, ahí que leyó la hermana, habló de esta mujer cananea que había salido de aquella comarca y que comenzó a gritar. Esta mujer cananea provenía de una mezcla de razas, según lo que después uno puede apreciar en el Evangelio de Marcos. Era de una raza sirofenicia, ¿no?
integrantes del grupo de naciones que la Biblia llama gentiles. Por lo tanto, no tenía derecho a llamarle hijo de David. Pero y cuando ella se dirigió a Jesús asignándole ese título, él no le respondió. Y los discípulos sugirieron que la atendiese pronto, pues estaba causando desorden. Veamos lo que dice el versículo 24, Fernando. Amén. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta parece una respuesta difícil, ¿no? Dura. Hay que entenderla. Porque era la expresión de una realidad. Jesús se había ofrecido en un primer lugar como el cumplimiento de todas las profecías sobre la llegada del rey a través de la línea genealógica de David. Él estaba obligando a la mujer a reconocer ese hecho. Él había venido como rey de los judíos. Y ese era el asunto primario que había que aclarar. Más tarde, él moriría precisamente en la cruz y le pondrían: este es Jesús, el rey de los judíos. Observemos entonces la respuesta de la mujer que está en el versículo 25, Leticia. Vamos a ver qué dice la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Cuando ella se dirigió a él como hijo de David, él había respondido: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ella, como gentil, no tenía derecho a utilizar tal título. Sin embargo, cuando ella vino a él y le adoró y le pidió ayuda, llamándole Señor, obtuvo su ayuda. Vamos a ver, leamos los versículos 26 y 27, Fernando. 26 y 27. Amén. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ustedes ven que la respuesta de Jesús no parece muy amistosa. Es muy probable que ante una respuesta de este tipo, muchos no la consideran como buena, se irían. Recordemos que el Señor contó acerca de un pobre hombre que comía de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico, y que venían los perros y le lamían sus heridas. Los israelitas utilizaban la palabra perro en referencia a los gentiles. Y esta mujer estuvo dispuesta a soportar aquel reproche porque creyó en el Señor Jesús. ¿Y cómo termina este incidente? Bueno, lo encontramos en el versículo 28, que le vamos a pedir a la hermana Pamela que nos lea, versículo 28. Amén. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y desde aquella hora quedó curada su hija. El Señor se asombró verdaderamente de la fe de esta mujer gentil. Él había invitado a los que estaban muy cansados y cargados, les había dicho: yo os ayudaré, llevaré vuestra carga. Y esto es lo que hizo por la mujer cananea, cuya respuesta había mostrado una gran fe. Y esa fe
El Señor respondió. Y esa es la enseñanza nuestra. Mucho más allá que los preceptos, el ordenamiento que pueda haber, inclusive dentro del reino, que es maravilloso, lo más importante es la fe, la adoración al Señor. Ese es el relacionamiento mayor. Voy a pedir al hermano Fernando que nos lea los versículos 29 al 31, en los que vamos a ver también que Jesús continuó sanando. Versículo 29 al 31. Amén. Y dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Bueno, Amén. amén, gracias hermano. Otra vez tenemos que destacar las multitudes de personas a quien Jesús sanó. No se trató solo de algunos casos aislados que no pudiesen demostrarse, sino que hubo tantos que nadie pudo negar que Él realizó milagros de sanidad. Yo les comenté cuando estudiábamos los primeros milagros que Él realizaba, que es simplemente una síntesis establecida y escrita en este Evangelio de Mateo, pero Jesucristo había actuado mucho más allá de estos relatos que habían quedado estampados. Algunos no fueron escritos, otros también no fueron vistos, porque si bien Jesús actuaba públicamente, Él tenía también sus momentos personales que sorprendían. Se alejaba de sus propios discípulos, iba a orar a lugares solitariamente, interrelacionaba su ministerio personal con otros sin que alguien los registrara. Por eso le voy a pedir a Leticia, vamos a leer los versículos 32 y 33 del relato en que Jesús alimenta a 4.000. Fíjense otra vez. Adelante, Leticia. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Bueno, gracias, hermana. Este milagro casi parece una duplicación de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado anteriormente. Observemos una vez más la compasión de Jesús por la gente. No pasemos por alto este mensaje. Parece una repetición y otra versión del citado milagro anterior. Y podemos preguntarnos por qué Mateo lo incluye aquí. O sea, que no parece añadir ningún progreso a las demandas mesiánicas del Señor Jesús. Sin embargo, nos encontramos en una sección en la cual el énfasis ya no recae en Jesús presionado o presionando con sus derechos mesiánicos, sino en el rechazo a sus demandas. Y este milagro muestra cuán lentamente aprendían los discípulos. Ellos habían presenciado la alimentación de 5.000, que era mucho más. Llegamos a la conclusión que podían ser 15.000. Y debe haber sido unos días antes, no se especifica, no importa. Y sin embargo, después de haber visto eso,
estos discípulos plantearon las mismas objeciones de su incredulidad. Así que le dijeron otra vez, ¿y dónde conseguimos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Se dan cuenta? Increíble. Vamos a leer, Pamela, los versículos 34 al 36. Amén. Díjole Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7 y algunos pececillos. Y mandando a la muchedumbre que se recostaran en tierra, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracia los partió y se los dio a los discípulos. Y esto a la muchedumbre. ¿Hasta 36? Ahí está. Una vez más, él alimentó a las multitudes. Y ello nos revela que los discípulos no habían aprendido realmente la lección que habían visto días anteriores. Hasta se nota como una desgana para creer, que era cierta manera un rechazo. La incredulidad, hermanos, es un pecado. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos que estudiamos un tiempo atrás, dice que todo lo que no precede de fe es pecado. Concreto. Y cuando estudiamos, ¿se acuerdan? El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, se nos advierte que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. ¿Y cuál es ese peso? La incredulidad. Porque la incredulidad es pecado. En fin, el problema está dentro de las personas. Es un problema grande. Cuando la persona va desafectando su credibilidad, cuando su fe disminuye por hechos circunstanciales que pueden suceder, por un contexto que puede presionarlo, esa persona empieza a ser una persona sin fe y ahí se va desarmando, porque ahí entra en el pecado. Vamos a leer, Fernando, los versículos finales de este milagro. Vamos a leer del versículo 37 al 39. Amén. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Magadán, ahí está. Magdala, sea. El Señor alimentó a una multitud de 4.000 hombres. Una vez más, saquemos la cuenta, además de las mujeres y los niños. Tiene que ser fácilmente un total de 12.000 aproximadamente. Y este milagro fue parte del ministerio de nuestro Señor. Y este capítulo nos demuestra que los discípulos del Señor estaban rezagados en su crecimiento espiritual en ese momento. Eran lentos para creer, para entender, estaban realmente siendo obstáculo para el Señor Jesús. Y en aquel momento, desde que él había tenido su ruptura con los líderes religiosos, estaban teniendo un verdadero problema él con sus discípulos y parecía estar haciendo tiempo hasta que ellos pusiesen al día y llegasen al nivel que él requería. Demostrando una paciencia
Jesucristo, es la misma paciencia que tiene con nosotros. Nosotros necesitamos avanzar y llegar a ese nivel. Estamos muy rezagados en nuestra fe y comprensión. Si pudiésemos creer verdaderamente en Él, toda una serie de hechos que vivimos en la diaria serían diferentes. La fe no es solamente una palabrita de 2 letras, es algo tan hermoso y tan maravilloso. Sí, bueno, me podrán decir, yo tengo fe, hay gente que dice, yo tengo fe en mi país, yo tengo fe en mi ideología, tengo fe en mi cuadro deportivo, yo qué sé. No, 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 estamos hablando acá de la fe en Dios, es algo maravilloso, supremo, que tenemos que cultivar diariamente. Esa es la credibilidad que debemos tener. Fíjense en ustedes, hermanos, que nosotros, que muchas veces estamos destacando el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por habernos escogido, que a veces comprendemos y tenemos situaciones muy difíciles en nuestra vida, que tenemos flaquezas. El relato de Mateo acá nos está hablando de los discípulos de Jesús, los que convivían con él en su tiempo, con todo lo que él demostraba, demostrándolo claramente de un día a otro. Ellos dudaban todavía, como dudaron cuando él les planteó de que iba a ser crucificado, hasta que quisieron de que no sucediera el hecho. Es como pasa hoy día, y tenemos que asumirlo, de que muchas creyentes, cuando se le plantea el tema de que va a venir la gran tribulación, dice, oremos para que no venga. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se puede plantear eso? Eso es incredulidad. Porque sabemos que cuando suceda ese hecho, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos parar el hecho que está profetizado, que lo estamos estudiando con Isaías, que lo dice Mateo también, y lo queremos parar orando, pidiéndole a Dios que pare su plan, es que no creemos en Él. Por eso estas enseñanzas son muy buenas y muy interesantes, y que hay que aprenderlas. Bueno, dejemos por acá. Cuánta enseñanza. Ahora, ustedes se dieron cuenta, hermanos, que por momentos uno cuando tiene una lectura superficial de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a veces encuentra cosas que son difíciles de entender, pero cuando las escudriñamos como hay que hacer, cuando la vamos analizando palabra por palabra, versículo por versículo, el entendimiento llega. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna reflexión, como siempre. Ahí está Fernando, con mucho gusto, Fernando. Gracias, hermano. Sin duda, Mateo, estos versículos que leemos, voy a recalcar 2 puntos, que el primero es lo que se estaba hablando cuando me conecté, que es el de honrar a los padres. Esto es un tema bien interesante y bien claro que nos dice, que nos dejó Jesús, que es honrar a tus padres, ¿verdad? Y nos dice también que nuestros días se alargarán también, porque, o sea, eso viene con un premio, viene con una bendición para nosotros. Sin duda, como decía usted, hay hartas personas, hay hartos hijos que se olvidan muchas veces de sus hijos, lamentablemente, se olvidan y no están cumpliendo un mandamiento esencial, una petición esencial que nos dejó nuestro Jesús, Dios, que es honrar a nuestros padres. O sea, ¿cómo honramos a nuestros padres también? Honrar un padre, eh, yo creo que embarca varias cosas, no solamente
no sé, por decir te amo, decir te quiero, sino que va con más hechos, va con el hecho de hacer acción, de preocuparse de él, no solamente de llamarlo, de poner en el Facebook, te amo mamá, te quiero mamá, eres todo para mí. No es solamente eso, son hechos, ¿verdad? Es preocupación, es no esperar que te llamen y te digan, ¿sabes qué? Ayúdame, necesito esto, sino al revés. Yo creo que son varias cosas de honrarlo. Otra arista también es uno como hijo crecer, eh, porque, porque así yo creo, según mi mirada, honramos a nuestros padres también, nosotros creciendo, eh, tanto profesionalmente, laboralmente y en nuestras congregaciones, porque yo creo que mi madre o la madre de muchos están contentos en ver a su hijo acercándose a Dios, estudiando la palabra de Dios, ser un buen hijo. De esa manera también honramos a nuestros padres, ¿verdad? Claro. Y como le digo, súper buena y clara esa enseñanza que nos dio Cristo. Lo otro también que voy a mencionar es el tema de también, que igual es tremenda la palabra del Señor cuando nos dice que cuánto contamina lo que sale de nuestras bocas, ¿verdad? Contamina mucho más que comer con las manos sucias. Suena así, es como para dejarte claro que lo que sale de tu boca contamina, contamina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros expresamos, con los tonos que nosotros hablamos. Muchas veces conviene callarse, ser sabio. Así que yo creo que acá Cristo es muy certero, es muy claro en su planteamiento, en sus dichos, tanto en lo primero que mencioné, que es el de honrar a los padres, y en lo segundo, que es cuánto contamina lo que muchas veces nosotros como hijos eh, decimos. Por eso invito a tener mucho cuidado, a pedirle sabiduría al Señor para muchas veces callar cuando de repente vamos a herir a alguien. Las decisiones calientes son complicadas y herimos, contaminamos. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para no caer en ese acto tan malo, digamos. Gracias por la oportunidad, hermano Mario. No, gracias a usted, hermano. Mucha verdad. Y claro que esto es lo que aprendemos cuando estamos estudiando la palabra de nuestro Señor, que nos da no solamente una enseñanza, nos da su amor reflejado como Padre, porque Él es nuestro Padre. Por eso tenemos que honrarlo a Él también, en primer lugar. Él nos ha dado esto maravilloso de poder escucharlo y dialogar con Él, que hacemos semanalmente. Él nos ha dado compartir, ahí estoy viendo a la hermana Pamela con su hijita, eso tan maravilloso que es el relacionamiento con nuestros hijos. A veces yo hoy estaba por una situación diciendo, en el diálogo que tengo, a veces cuando voy caminando, a veces en bicicleta con nuestro Señor Jesucristo, de situaciones que se dan y de cosas que veo en el mundo y digo, qué riqueza nos ha dado el Señor. Tal vez no sea una riqueza material, pero el hecho de que uno puede ir caminando por una calle dialogando con Él como si estuviera a nuestro lado, es algo que no pueden hacerlo la gran mayoría en el mundo. Que podamos dialogar con Él en el momento que vamos a descansar allí, como lo hace Ana María, arrodillada allí, haciendo sus oraciones. Eso es algo tan maravilloso. Por eso nosotros tenemos que retribuir a nuestro Padre, nuestro Señor y a nuestros padres naturales.
Por eso la enseñanza que a veces le costaba entender a los discípulos, a veces también nos cuesta a nosotros. Fíjense ustedes, los discípulos, estamos hablando de Mateo, de Marcos, de todos los discípulos que estaban con él, de Santiago, de Juan. El maestro les enseñaba directamente. Y nos enseña también directamente a nosotros. Bueno, vamos a ir, si le parece bien, haciendo una oración para cerrar este estudio de Mateo que viene tan paralelo con Isaías. Es una cosa que increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Creíble. Vamos a orar siempre agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, cerremos nuestros ojos y agradezcamos, Señor, como si estuviéramos contigo allí, con tus discípulos, y a veces planteando alguna duda, Señor, y tú enseñándonos con palabras de amor, por momentos marcándonos los errores, porque tú, Señor, viniste a este mundo siendo hombre, sintiendo lo que sienten todos los hombres en esta tierra. Y viniste para enseñarnos, viniste para indicarnos el camino, para corregirnos, Señor, porque hay muchos que no entendemos que tú viniste para corregirnos, porque muchas veces estamos equivocados, Señor, y te pedimos y nos arrepentimos de desobedecerte, de no tener entendimiento. Pero tú tienes una paciencia tremenda. Pese a lo que limitadamente somos como seres naturales, con nuestros errores, tú diste tu sangre para nuestra salvación y nosotros la aceptamos porque tenemos fe en ti. Y sé, claro, Señor, que hay muchos que la rechazan y tendrán en su momento el juicio. Pero aquí estamos, Señor, frente a ti, adorándote. Aquí está la hermana Pamela con su hijita allí, escuchando una palabra, agradeciéndote por los momentos difíciles que ha pasado y que gracias a ti nuevamente en el camino. Ahí está el hermano Fernando. Muchas veces Fernando siempre vemos su predilección por este Evangelio de Mateo. Muchas veces lo ha citado, lo asume, y ahí está sintiendo tu palabra también. Allí está la hermana Leticia, de quien también siente predilección por este Evangelio, como tantos hermanos. Porque si bien este Evangelio fue destinado a los hebreos, tiene una relación directa también hacia nosotros hoy día. Así está nuestra hermana Ana María, que siempre profundiza en tu palabra, siempre está buscando entendimiento, discernimiento espiritual, sintiendo profundamente lo que tú nos dices en tu palabra. Y aquí estoy yo, Señor, tu humilde servidor, con los defectos propios de todos aquellos que hemos venido permanentemente luchando para no perder nada de lo que tú nos enseñas, para profundizar en tu palabra, para sentirla en nuestro corazón, ahí, Señor, donde están nuestros pecados y nuestras maldades, para una limpieza profunda
que a través del Espíritu Santo tú nos haces, Señor. Gracias, Señor. Maravilloso eres, te adoramos. Te glorificamos, Señor. Te amamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Hermanos, hermanas, gracias por estar. Yo digo, siempre salgo de estos estudios como una especie de inyección de vitalidad que nos da la palabra, como refrescados. Y bueno, les deseo muy buen fin de semana con sus familias. Estudien Isaías, andamos por el capítulo 25. Así que estudienlo. Yo estoy en deuda con ustedes y con los amigos oyentes, fundamentalmente los que nos siguen por Facebook, porque tengo una cantidad de estudios que hemos hecho que todavía no los he subido. Y es un error mío, nada más, porque Ana María los ha editado, los ha preparado y yo los tengo que subir y no los he subido. Pero ya van a estar y se los voy a mandar. Muchas bendiciones, hermanos. Buen fin de semana para todos. Y se quedó dormida. Saludos a todos. Se quedó dormidita la nena. Bendiciones. Fernando, a Se tus quedó bien, también. señora. Chau. Bye, bye.